Mi nombre es Líxida Fernández, del clan Abshan. Trabajo con el área de intercultural bilingüe. Me orgullece, me siento de ser parte de esta escuela técnica donde nosotros debemos aplicar el amor, el respeto, los valores a los niños. Ellos cada día aprenden más a valorizar su historia, su creencia, de dónde vienen, para dónde van. ¿Qué significa la escuela para ti? Significa todo, porque para mí esto es mi casa, porque uno sale a compartir con los niños y adolescentes, donde ha aprendido a amarlos, a quererlos, a tolerarlos. Gracias a Dios, todo con amor se puede. Mi experiencia aquí en la escuela técnica muy bonita, como son 25 años que va a cumplir. Yo inicié acá en la cantina escolar, estuve alrededor de 5 o 6 años ahí. Fueron momentos bonitos, llegaron muchos profesores, fue algo nuevo para mi pueblo San Ignacio, donde inició mi hijo Marco Antonio pudo estudiar, porque era muy difícil para ir a la villa. Y no fue el único, fueron muchos alumnos que iniciaron acá en San Ignacio, iniciaron en el 9º año. ¿Recuerda alguno de esos profesores? El profesor, sí, muchos. El profesor Javier Quintero, Facundo, la profesora Jacqueline, la profesora Yameli. Yo recuerdo cuando llegó la profesora Tania, que ella me llegó a mi casa buscando la dirección de la profesora Jacqueline. El profesor Osvaldo Quintero, el profesor Antonio, profesor muy chistoso, la profesora de inglés, la profesora Dalila. Fueron innumerables, o sea, no me alcanzaría el tiempo para nombrárselo a todos. El profesor, el altote, el que estuvo en la cuestión esta académica, Rafael Nieve. O sea, son muchísimos profesores que ahorita se me escapan sus nombres, pero fue un momento bonito. ¿Y qué significa para usted formar parte de esta familia de la escuela técnica? Una emoción muy grande. ¿Por qué? Porque, bueno, como le digo, estuve en el inicio, yo me fui y volví a regresar ahora en el 2017 y aquí estoy luchando por esta institución y por los alumnos que están acá. Ya yo tengo 17 años acá. Sé que la escuela técnica comenzó desde el año 99 en la lucha. Esta escuela fue el empuje para muchos jóvenes, chicos que salían de la escuela, que no tenían cómo trasladarse a la Villa del Rosario. Y ha sido una escuela de formación para los niños, para los adolescentes. Me siento orgullosa de pertenecer y de haber estado todos estos 17 años y todavía estoy luchando por ella. Y que cada día, bueno, que todo el que llega le demos siempre la bienvenida. Y los que se van, que no se olviden de que estuvieron acá en esta escuela técnica, que es hermosa, tiene gente buena, pues, profesionales, que son formadores de chicos y chicas. Y yo me siento, bueno, orgullosa por eso. Compartimos aquí muchas cosas, con los docentes, con las secretarias, los obreros, todos aquellos que ya no están, que tuvieron que partir. Pero muy orgullosa de mi escuela técnica, maestra Eulalia Morán de Quintero, que es el epónimo que ella tiene ahora, porque pasó por muchos epónimos. Al principio se llamó Escuela de Artes y Oficios, y después hubo San Ignacio. Y así sucesivamente, y han pasado varios directores. Hay muchos profesores que ya se fueron a su tierra, que venían de lejos,
Y qué empuje de esos profesores venir, qué orgullosos, venían de Maracaibo, de Cabima, de cualquier otro lado a dar clases aquí por los niños. Y eso me ha hecho orgullosa de esta escuela. Bueno, muchas gracias. Pues. Los primeros pasos sobre una escuela técnica en San Ignacio, ¿de quién fue la idea? Bueno. Muy buenos días, José. Gracias por esta oportunidad de nosotros dar a conocer la historia de nuestro plantel, de esa escuela tan querida por mí. Bueno, la escuela técnica de San Ignacio nace de un encuentro de profesionales y técnicos que se suscitó durante las fiestas patronales del año 1995. Y allí se presenta como una necesidad imperiosa de que nos contáramos con un liceo. Y en ese momento, bueno, la familia Gómez Gutiérrez, propietarios del hato, de ese hato donde actualmente está el liceo, ellos donaron en ese día el terreno donde se construyó la actual Escuela Técnica de San Ignacio. Donaron casi 4 hectáreas de tierra que ellos disponían y lo donaron para la institución. Hicieron un donativo al alcalde de ese tiempo, Néstor Martínez. Bueno, entonces a partir de allí, desde el año 95, nosotros comenzamos a darle figura a ese proyecto de una escuela, de un liceo en San Ignacio. Y nos acercamos hasta la gobernación porque el secretario de Obras Públicas para la época era un joven de la villa, Balduino Romero, con el que yo tengo amistades hace muchos años. Nos le acercamos a Balduino, nos escuchó, nos hizo llegar hasta la gobernadora Lolita Nillal de Castro, y entonces se dio inicio a la primera parte del liceo, a la primera etapa del liceo. Ahora, Humberto, cuando tú dices nos acercamos, ¿quiénes se podrían nombrar? Ay, sí, cierto, no fui yo solo. Sí, nosotros en ese momento se conforma un equipo. Ese equipo de personas que estábamos allí eran los mismos que estábamos en la Junta de Vecinos de la época. Ese comité estaba integrado por una persona que para mí fue fundamental en todo esto, como fue Irma Fernández. Irma tiene una anécdota con respecto a esto que ya te la contaré. La señora Lina Barbosa de Gutiérrez, la señora Eugenia Cruz de Fernández, Elena Áñez, la madre de Olegario, estaba Fidelia Oberto, el señor Eduardo Ojeda. Ese era el equipo que estábamos trabajando muy duro allí en esa oportunidad por la construcción del liceo. Y bueno, nos acercamos en principio al alcalde, que era Néstor Martínez, después luego era Jorge Rincón, pero finalmente llegamos hasta la gobernación del Zulia y pudimos entonces ya tener un encuentro con Balduino, y Balduino nos puso con la gobernadora Lolita Nillal de Castro. Se aprobó el presupuesto. Por ahí, por cierto, tengo cuando la publicaron en prensa, que había sido aprobada la licitación para empezar a construir el liceo. Para nosotros eso fue grandioso, apareció en Panorama que iban a construir un liceo en San Ignacio. Bueno, ese año 1996 se da inicio a la construcción del liceo, se hace la primera estructura de lo que actualmente es la dirección y los laboratorios de física y química. Esa estructura que está iniciada cuando uno llega al liceo, eso fue lo primero que se construyó. Resulta ser que, bueno, la gobernadora pierde las elecciones, entra Arias Cárdenas, y nosotros, por supuesto, teníamos que darle continuidad a ese proyecto. Y entonces allí nos ayudó una señora de la villa, que se lo agradecemos mucho, que era la señora Crisálida Montero, nos ayudó a llegar al gobernador Arias Cárdenas. Nos permitió, ella dijo, el gobernador le gusta mucho un rosario, y dicen las viejas, y a nosotros también, Elisa Andrade, Lina, Eugenia, Irma. Y entonces, bueno, organizamos entonces ir a visitar al gobernador, a su casa, un rosario, y a partir de allí empezamos los contactos con el gobernador y se estableció una amistad. De hecho, el gobernador entonces nos vino a visitar a San Ignacio y nos da los recursos para continuar y culminar el liceo. El liceo se comienza en el año 96, se termina en el año 98, en el año 99 se construye el comedor, que fue lo último que se construyó, y en diciembre de 1999 se inaugura el liceo, toda la estructura que actualmente existe. Después de eso, durante el gobierno de Luis Ramón Atencio, durante el gobierno de Almores Sandoval, se construyó un módulo de lo que es la sala de informática, las salas de informáticas, y con el gobierno de Luis Ramón un módulo de aulas, en el primer gobierno de Luis Ramón. Esa es toda la estructura que tiene actualmente ese plantel. Te cuento entonces que te decía que Irma fue fundamental en esto,
porque había que llevarnos, nos dijeron, no, que para que aprueben el proyecto sí que llevarlo directamente a Caracas al ministerio. Bueno, entonces hicimos este proyecto modificado después, y lo hicimos muy a la carrera, y dijo Irma, el mensaje a García, denme lo que yo lo llevo. ¿A quién se lo tengo que llevar? Bueno, al director de escuelas, no sé, en Caracas, al Ministerio de Educación, le dimos el nombre, lo buscamos. Irma dijo, denme el pasaje y me voy. Y sencillamente yo la llevé al 104, cogí una buseta, y Irma trajo el recibido de la persona de la División de Escuelas Técnicas y Educación Media Diversificada. Esa persona le recibió el proyecto y a los pocos días tuvimos ya respuesta, donde ellos nos autorizaban entonces a montar allí lo que ellos llamaban una primera etapa que se llama Educación Básica Técnica. Y las primeras promociones se graduaron de bachilleres. Bueno, eso fue, entonces en el año 2002 sucede que la jefe de zona educativa también es de la villa, Magdelis Balbuena, vinculada a mi familia, pero Magdelis Balbuena Muñoz, muy amiga de nosotros. Llegamos donde Magdelis nos atendió súper bien, y Magdelis es quien finalmente le da figura a esto. ¿De dónde nace la idea de la escuela técnica? Cuando se funda la escuela, el liceo, la secretaria de Educación del Zulia era de la villa, la esposa de Luis Romero, Juanita Hernández de Romero. Juanita viene de una familia española, y Juanita decía que por qué nosotros no buscábamos a construir aquí en San Ignacio, no un liceo, sino una escuela de artes y oficios, que es el aviso inicial que todavía está allí. Cuando inauguró Arias Carne decía Escuela de Artes y Oficios San Ignacio de Loyola. Inicialmente se llamó así, pero resulta ser que dentro del Ministerio de Educación no existe esa figura de las escuelas de artes y oficios para otorgar un título de intermedio de bachiller o de técnico. Entonces, de allí Magdelis nos dice, bueno, no existe esa figura, vamos entonces a buscarlo a través de escuelas técnicas, y es cuando se presenta el primer proyecto de escuelas técnicas, inicialmente para hacer una escuela básica técnica, y después, en el año 2005, se rehace de nuevo el proyecto, que es este que está acá, donde ya nosotros le presentamos al Ministerio de Educación cuáles son las menciones que queremos hacer aquí, después de haber hecho un estudio de cuáles eran esas carreras que pudiesen tener futuro aquí dentro de la región perijanera, porque la escuela técnica se pensó no como una escuela técnica para San Ignacio, sino como una escuela técnica que sirviera a toda la subregión perijana, tanto a Machiques como a la villa, y por supuesto a San Ignacio y Barranquita. Entonces sale allí entonces la necesidad de construir una escuela que tuviera que ver con las nuevas tecnologías informáticas, las dimensiones informáticas, y una que tuviera que ver con la producción de alimentos. Entonces sale la mención técnicas de alimentos. De allí entonces que nosotros dale todo esto de la escuela técnica. La escuela técnica inicia en el año 2005, cuando finalmente el Ministerio de Educación aprueba el proyecto, y sale la primera promoción de técnicos en el año 2008. Ahora, Humberto, hay un punto que de repente tú podrías plantear a la gente o aclararle o iluminarnos sobre ese tema, y es acerca del epónimo actual, Eulalia Morán de Quintero. ¿Quién era Eulalia Morán de Quintero? ¿Tú la conociste? Claro, miren, eso fue cuando Facundo le propusieron ponerle el epónimo de una persona, de un educador de trayectoria, porque para ser epónimo de un plantel, lo primero que tenía que ser, debía ser un educador, pero un educador fallecido y de alta trayectoria. ¿A quién se nos vino a la mente? Eulalia Morán de Quintero, la maestra Eulalia, Yaya, toda un líder comunitario. Yaya no fue solo maestra, fue la líder del pueblo. Ella, si vas a la iglesia, en la iglesia dejó huellas de todas las cosas que hizo por la religión católica en San Ignacio. Pero si vas a las juntas de fiesta, Eulalia dejó huellas, hasta carreteras hicieron ellos. Pero si vas al sistema educativo, eso es innegable lo que dejó en la escuela don Simón Rodríguez. Donde te metas aquí en San Ignacio, Eulalia Morán de Quintero dejó huellas. En razón de ello es que nosotros decidimos proponer a Eulalia Morán de Quintero como epónimo de esa escuela. Finalmente se logró, y hoy en día la escuela se llama Unidad Educativa Nacional Maestra Eulalia Morán de Quintero. Y me parece que es un honor tener ese nombre. Sí, una docente que se desempeñó en la escuela. Don Simón Rodríguez, desde maestra hasta llegar a ser la directora por muchísimos años. No tengo así la cantidad de años, pero sí sé que
todavía aquí en San Ignacio, tu nombre es Eulalia, desde los niños hasta los adultos y los más viejos, conocemos de la historia de Eulalia y cuánto ha hecho por este pueblo y cuánto hizo. Ahora, estaba ese proyecto que tú nos mostraste, ¿no? Y ese proyecto se materializó y durante estos 25 años, porque vamos a cumplir los 25 años, me imagino que hay diversos protagonistas. Yo quisiera dividirlos, por ejemplo, los docentes que tú has visto que han contribuido mucho al fortalecimiento de la institución. Sí, mira, realmente los inicios yo pienso que fue la mejor etapa de la escuela porque allí se distingue la profesora Jacqueline González Andrade. La profesora Jacqueline realmente construyó las bases de una excelente educación educativa. Ella se buscó los mejores docentes del municipio, porque Jacqueline que quiso y lo logró hacer un liceo de excelencia. Entonces allí, por ejemplo, entre los docentes que nos llegaron o que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en matemática, el profesor Wilson, en química el profesor Hedler, un profesor de química excelente, en geografía Tabana Beli Sandoval, después llegó Yasmeri, en historia, en sociales estaba José Quintero, y no recuerdo quién otro profesor estaba allí de sociales, bueno, estaba Anabel y también quedaba la parte de sociales. En castellano estaba la profesora Amalia Zambrano, que son maestras, pero verdaderas maestras que manejan lo que es la lengua castellana. En educación física, Ramiro Lira, excelente muchacho de Ramiro Lira. Llevó al liceo a competir a los más altos niveles, porque era un excelente deportista además. Y si se me olvida alguno, no sé, en matemática, química, física, biología. En biología estaba la profesora Jacqueline. Y esos profesores viajeros que vinieron de Maracaibo, de la villa. Bueno, después vino esa primera etapa fue así. Teníamos pocos alumnos, teníamos, no sé, la matrícula, graduamos la primera promoción de bachilleres, creo que eran cerca de 250, 300 alumnos lo que teníamos. Pero la matrícula empezó a crecer vertiginosamente. El liceo se hizo famoso por la calidad educativa, verdadera calidad educativa, no de la que se pregona que, no, eso era de hecho. Entonces resulta ser que el liceo se hizo famoso y ya para el 2010 el liceo tenía 1.500 estudiantes. Ese año graduamos 5 secciones de técnicos medios, 5 secciones, graduaron más de 150 alumnos, 170 alumnos graduamos ese año, fue una de las promociones más numerosas. Entonces ya teníamos estudiantes no solo de Villavieja y Saltanejo y la Matica Cuadrada, sino que teníamos muchos estudiantes de Puentecito, de Matica, de la Villa, de Macoa, del Llano. El liceo se convirtió realmente en un referente para toda Periac. Y de esos profesores foráneos, ¿a cuál recuerdas tú de esos que se incorporaron? Mira, yo inmediatamente me recuerdo de Ilúo Medina. Mira, venía desde Maracaibo y llegaba antes que yo. Yo vivía aquí a una cuadra del liceo y cuando yo llegaba a las 7 de la mañana ya Ilúo estaba allí. Y la profesora Tania Mejías, venía de la Villa, ni se diga. O sea, la gente que empezó a llegar aquí fue gente, pienso que fue el estilo que se encontraron con un liceo de gente muy responsable, unos directivos extremadamente responsables, porque la primera etapa hasta el 2005 la cubrió la profesora Jacqueline. En el 2005 entra como director Erickson Facundo Fernández, con un profesor de un estilo gerencial más mano dura, con un nivel de exigencia muy alto, que hizo que la institución tuviese docentes de excelente nivel. Y había una profesora que yo la quiero y la amo mucho, hay dos, que son Noemma Vega de Romero y la profesora Hilda Corona. Esas profesoras realmente dieron en esa segunda etapa el todo por el todo e hicieron brillar la institución como nunca. Ellas son realmente esas profesoras que nos hicieron llegar muy lejos. Pero también, de esa educación. Humberto, y de los obreros. De los obreros. Su entrega. Mira, inicialmente la escuela contaba con 2 obreros y una secretaria. La secretaria era Consuelo Martínez. Consuelo, recuerdo que tenía que hacer esos resúmenes finales en una máquina con un carro así grandísimo, y a máquina, y si se equivocaba había que volver a meter una planilla nueva. Bueno, Consuelo hizo muchísimo por este plantel y por nosotros. Y en los obreros, Irama
y Arelis. Esas dos mujeres ni cobraban, porque les daba un bono a la alcaldía del municipio, porque ya no eran nómina. Y ellas igualito iban todos los días muy temprano, y ese liceo de San Ignacio decían que él parecía un colegio privado, por lo impecable y por la limpieza. Pero la profesora Jacqueline sembró algo muy bueno, que era la pertenencia de los alumnos al plantel. Entonces, el que ensuciaba tenía que limpiar. Entonces la gente procuraba no ensuciar. Y tenían que ayudar a las señoras Arelis e Irama a limpiar todos esos espacios tan grandes que se mantenían impecables. Entonces allí, te digo, se creó una conciencia ambiental, una conciencia de pertenencia, una conciencia de querer lo que nosotros habíamos logrado con tanto esfuerzo, que realmente era admirable. Luego en la segunda etapa ya entraron, como fueron Miriam, Rómulo, Yuhani, Modesto, ese grupo de obreros buenos también, que bueno, ahí viene la nota mala, que de esos obreros la mayoría ha muerto, por razones de enfermedad, de accidentes, pero fue un lote de obreros excelentes. Yo creo que deberíamos recordar ahí la competencia de eso. Ah, es cierto, sí, porque finalmente muchas cosas en el liceo que todavía están. Irama y Arelis, las líderes, eran las líderes de los obreros. Ellas llegaron y conformaron cada uno con los nuevos obreros que llegaron, dos equipos de trabajo. Uno trabajaba de mañana y uno trabajaba de tarde. Pero esos equipos no eran equipos solamente por hacer las cosas bien, sino que competían entre ellos en hacerlo lo mejor. Porque no lo querían hacer bien, lo querían hacer lo mejor, ser los mejores. Y bueno, y se estableció una competencia sana de poner esos espacios no solo limpios, sino bellos. Y sembraron muchos árboles y matas y flores y tal, y adornos y materos. Y el liceo realmente, como dice la gente, parecía una institución privada. Entonces, bueno, esa sana competencia hizo que creciéramos como plantel, y hoy en día todavía se ven las huellas de esos trabajos que esas mujeres hicieron en el año, yo no sé, puede haber sido 2007, 2008, por ahí, cuando ingresaron los nuevos obreros, que hoy en día todavía se siente la presencia de ellos allí. Humberto, el tiempo en televisión es corto y ya estamos terminando, pero ¿qué sientes tú haber sido parte de la historia desde el nacimiento de la escuela hasta hoy en día? ¿Qué sientes tú por Bueno, primero que todo, satisfacción porque yo fui parte de esa creación, y primero conseguirla fue muy duro. Segundo, que Jacqueline y Facundo hicieran de esa institución lo que es, porque hay que darle las gracias a quien lo logró, de que hicieran de la institución realmente un ejemplo, una institución ejemplar para el municipio, y yo pienso que para el municipio no, para Venezuela. Esa satisfacción muy grande de que también fui docente. Hoy en día lo más sagrado y lo más hermoso que yo recibo a diario es el saludo de los muchachos que estuvieron allí, donde me ven hoy en día. Unos son médicos, otros son ingenieros, otros son policías, otros son arquitectos, y con aquel cariño que ellos nos dicen: profe, ¿cómo está usted? Mire, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudarle? O lo que me hizo en estos días un militar, que me hicieron un convoy del ejército, me trancó el carro, y cuando yo me veo, un muchacho que fue mi alumno, ahora es general, coronel, y me hizo la maldad en la matica, me hizo que me revisaran el carro, y después se bajó él a echarme broma. Eso realmente me hace la satisfacción más grande, haber trabajado para formar un lote de estudiantes que no son hoy en día, sino ciudadanos, verdaderos ciudadanos, profesionales, muchos de ellos, que realmente están dando el todo por Venezuela. Eso me hace sentir extraordinariamente bien. Una reflexión final. Una reflexión final, que tenemos que retomar, rescatar el plantel con calidad educativa verdadera. En el plantel hoy tenemos una matrícula ya disminuida, la crisis económica hizo mucha mella, la pandemia y todos estos elementos, pero la calidad educativa no es la mejor. Eso sí estoy yo seguro, porque yo vengo aquí, muchos estudiantes se me acercan, y me acuerdo mucho de Wilson cuando él me decía: Humberto, tenemos que trabajar en como diga, corregir o corregir las carencias que traen nuestros muchachos, pero esas carencias eran básicas y se corregían muy fácil. Hoy en día no. Estamos recibiendo muchachos que realmente no saben absolutamente nada, ni castellano ni de matemática, que es lo básico.
Y entonces, bueno, eso tenemos que hacer un trabajo para mejorar la calidad educativa, no solo a nivel del plantel, sino de los planteles donde recibimos la educación. La educación venezolana realmente está en crisis. Muchas gracias, Humberto.